Hola, buenas tardes. Seguimos con la cápsula número 2 correspondiente a la etapa 2 de la unidad de aprendizaje ética, sustentabilidad y responsabilidad social, que pues es útil para este curso de elaboración de portafolio o inclusive para dar un repaso a lo que se visualizó o que sus profesores visualizaron a lo largo de este semestre enero-junio, que está pues prácticamente terminándose o ya terminado. Y esta unidad de aprendizaje está ubicada en cuarto semestre, por lo tanto quienes ya la acreditaron o quienes están a punto de acreditarla, pues es porque van a iniciar estudios profesionales. Por lo tanto, se les desea mucho éxito. Y bueno, como ya visualizamos la cápsula, cada cápsula está a tratar de alinearnos a 15 minutos. Vamos a tratar de hacer lo posible por irnos únicamente con lo concreto, con los conceptos que son clave, que sus profesores tuvieron la oportunidad de explicarles semana tras semana, sesión tras sesión. En este caso, la etapa 2 habla de la ética y los problemas ambientales. Seguramente para todo manejo de conceptos hay un inicio, hay un punto de partida. Hablarles de problemas ambientales es remontarnos mucho al siglo, al siglo XVIII, principios del XIX, de alguna manera nada más para dar un contexto. Y la ética, bueno, se remonta mucho a muchos siglos atrás. Seguramente en un entorno cotidiano pues hemos observado muchos cambios, muchas transformaciones en materia social, pero también en materia ambiental, el surgimiento de altos niveles de contaminación, de desperdicio del recurso hídrico. Hemos enfrentado aquí en Nuevo León específicamente en que en estos municipios pues evidentemente muchos problemas con respecto al recurso hídrico. Día a día en noticias observamos o escuchamos también la pérdida de cierto tipo de especies. Entonces todo es resultado de un fenómeno histórico, o así lo sitúan los investigadores. Yo en lo particular también me sitúo dentro de esa perspectiva, y es la revolución industrial y tecnológica la que ha impactado definitivamente en este tipo de aspectos y ha pues acrecentado este tipo de problemáticas. No estamos en contra de la transformación, de la innovación, de la tecnología, pero el cuidado de cierto tipo de procesos es netamente importante. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Que se sitúa en el siglo XVIII, siglo XIX, pero pues es hasta este momento cuando hemos comenzado a sentir y observar los efectos de estos tipos de problemas, de esta falta de raciocinio con respecto al interés por la supervivencia, no nada más del ser humano, sino de todos los seres vivos. Entonces, a merced de este tipo de situaciones, pues nace el concepto de ética ambiental. Está caracterizado para nacer en este tipo de momentos, ¿no? Aunque obviamente el siglo XVIII, siglo XIX, pues se ubica un poquito las primeras aproximaciones de lo que pudo ser la ética ambiental, con algunos personajes como Aldo Leopold, que menciona su texto. Hay algunos otros todavía más sobresalientes, pero bueno, su texto lo sitúa en ese aspecto fundamental para poder entender este concepto. Definitivamente ha habido determinaciones para poder entender esto de la ética ambiental. Hay enfoques de la ética ambiental como tal. Y nos situamos, como les decía, en este fenómeno histórico de la revolución industrial en el siglo XVIII específicamente, cuando se deja de usar la energía obtenida de la fuerza animal y de la luz del sol y comienza a utilizar energías fósiles no renovables. Esa es, yo creo que la clave más importante, ¿no? Y que me parece que en sus evaluaciones parciales por ahí el concepto aparecía como tal, o había una pregunta para ello, ¿no? Va a haber algunos enfoques que podamos entender como tal. Visualizamos, por ejemplo, el enfoque antropocéntrico, que yo creo que usted lo recuerda porque viene de antropos, hombre, y centrismo, centrum, es el centro, el hombre, el centro era lo más importante, o centrado en el hombre. Por lo tanto, se evaluaban los asuntos éticos y ambientales en relación con el perjuicio o beneficio de los seres humanos. Por lo tanto, el sistema natural o el ecosistema como tal pues netamente estaba al servicio de la sociedad y eso justificaba prácticamente todo. Entonces ese es el enfoque antropocéntrico, viene del prefijo o de la raíz antropos, que significa hombre. El otro enfoque es el ecocentrismo, que viene del término eco o ecos,
oikos de alguna manera, que significa casa, donde se considera que la naturaleza merece una protección determinada, dado su amplio valor, independientemente de la utilidad que le dé el ser humano, y que debe existir un equilibrio aceptable entre la naturaleza y los ecosistemas naturales. Eso es lo más importante en este aspecto, ¿no? El otra perspectiva, biocentrismo, que viene del término bio, vida, centrismo, a través de la vida es el centro, pues va a ser un concepto que se va a dirigir específicamente a la parte del principio de respeto a la vida. En este enfoque se relaciona directamente con el tratamiento igualitario de los intereses de diversas especies. O se interesa más todo, las especies, se intenta establecer una jerarquía, de alguna manera basada en la autodefensa y en otro tipo de conceptos importantes, ¿no? Entonces, esos son los conceptos importantes que usted tiene que recordar: antropocentrismo, ecocentrismo y biocentrismo, que son enfoques de la ética ambiental. ¿De acuerdo? Entonces son aspectos importantes. Otras cosas de conocimiento general que también visualizamos en las evaluaciones eran, bueno, surgían de esta concepción de que el medio ambiente es un espacio en el que todos los seres vivos o los organismos se desarrollan, nos desarrollamos de alguna manera. Constructo de medio ambiente está conformado por factores bióticos, abióticos y elementos artificiales. Es una pregunta de conocimiento general. Los factores bióticos son aquellos donde se ubican todos los seres vivos, hablando de bacterias, hongos, flora, fauna, seres humanos. Los factores abióticos son aquellos que carecen de vida. Es muy sencillo, con el prefijo a, que significa no o negación. Los factores abióticos son aquellos que carecen de vida, pero que determinan el espacio físico del ambiente. Hablemos, por ejemplo, del agua, el aire, el suelo. Y los elementos artificiales como tal, pues son creados por el ser humano. Hablemos de la cultura, de las tradiciones, de las costumbres. Esa es la forma constitutiva de lo que se conoce como el medio ambiente. De alguna manera no sabemos por qué le llaman medio, ¿no? Pero es el ambiente o el medio ambiente como tal. En ese contexto se van a presentar, debido a la mano del hombre o debido a la intervención del ser humano, diversos problemas ambientales. Esos problemas ambientales son caracterizados como aquellas alteraciones negativas que ocurren en el medio ambiente como efecto de la actividad humana. Entre ellos, por ejemplo, según Naciones Unidas, tenemos al cambio climático, cuya característica es un cambio en el clima atribuido a la actividad humana. Es una alteración de la composición de la atmósfera, ¿sí? Que quede claro que ese es un aspecto importante. Ahora, el cambio climático pues, produce muchos efectos. Puede causar grandes problemas ambientales como la elevación de la temperatura, tormentas muy intensas, algunas muy frecuentes, aumento de sequías, desplazamiento de poblaciones por la misma situación, de animales que buscan mejores condiciones, calentamiento del agua, aumento del nivel de los océanos, entre muchas otras cosas, ¿no? Esto se denomina también como tal a otro de los problemas graves que se llama calentamiento global, que es un fenómeno que ayuda a mantener el nivel medio de temperatura en el planeta, provocado por gases de vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozono, etcétera, etcétera. Entonces, hay otro tipo de situaciones también con el fenómeno de inversión térmica, que es que ocurre cuando la temperatura del aire aumenta conforme alcanza mayor altura en lugar de descender. De una forma muy, muy general, ¿no? Otros problemas por ejemplo, recuerdo en este momento la isla de calor, el aumento de la temperatura en zonas urbanas, por ejemplo, el núcleo del centro de Monterrey o el área metropolitana. Otro es la lluvia ácida, que se refiere a los gases generados por la quema de combustibles, reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua. Se transforma en ácido y se deposita en la superficie terrestre cuando hay precipitación pluvial. También está contaminación del aire, contaminación del agua, del suelo, deforestación, agotamiento de los recursos acuíferos. Entonces sí hay una serie de problemas a los cuales nos estamos enfrentando pues muy frecuentemente. Y bueno, también se presentan algunas situaciones o algunas nociones temáticas con respecto al cuadro de solución de problemas. Hay unos que hablan de dilemas ambientales. Y podemos definir el dilema ambiental como un dilema moral relacionado con un problema ambiental.
En la etapa 1, usted hablaba o se recuerda el concepto de dilema moral. En esta etapa 2 te presentamos algunos ejemplos de dilemas morales como tales. Aquellos problemas ambientales que podemos retomar de alguna manera por un buen análisis para tratar de dilucidar lo bueno de lo malo. En el caso que ustedes visualizaban, en el caso, por ejemplo, de biocombustibles, que las repercusiones pues, que agregaban e incrementa la demanda de cierto tipo de aspectos importantes. Es decir, es posible utilizar biocombustibles como una alternativa a los combustibles que estamos utilizando, los combustibles fósiles en este momento, pero que también alterarían de alguna manera un aspecto importante. Vamos a ver nada más este ejemplo de biocombustibles. Por ejemplo, se puede de alguna manera dejar de utilizar cierto tipo de combustibles fósiles y de alguna manera utilizar otro tipo de elementos para tratar de transformarlos en combustibles, ¿no? El caso, por ejemplo, de la gran producción de maíz, pues podría usarse como para producir biocombustibles. El problema es que entonces sería destinada directamente a la producción de biocombustibles y no a las necesidades alimentarias. Por eso es un dilema, ¿para qué lado se inclina la balanza? Es un ejemplo de lo que considera como dilemas ambientales. Hay otro como el dilema del plástico, el dilema de los recursos naturales. Entonces hay una serie de aspectos que son importantes que usted destaque para poder entender el concepto de dilema, ¿no? Y bueno, también para ayudar o abonar al esquema de apoyo, pues hay instituciones en el mundo que van a ayudar a tratar de cuidar el medio ambiente, algunas internacionales y otras nacionales. En el caso de las instituciones internacionales, pues sabemos que existe el Programa de Naciones para el Medio Ambiente, que se llama PNUMA, que se crea en 1972. Es una iniciativa muy importante para asesorar a los gobiernos con respecto a las áreas del ambiente, a las áreas prioritarias, a las áreas principales, a tratar de frenar cierto tipo de problemas a través de temas como el cambio climático, como gobernanza ambiental, como productos químicos, como manejo de ecosistemas, entre otros. Está también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por sus siglas PNUD. También es un organismo importante donde se encuentran afiliados más de 170 países y ayuda a construir soluciones integrales y duraderas para el planeta. Algunos otros más importantes, pues el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos, pero los que vimos ahorita son algunos de los más importantes. En el caso mexicano, pues tenemos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es una dependencia de corte federal que se encarga de impulsar la protección, la restauración de alguna serie de conservación de ecosistemas, recursos naturales, que son considerados por el país como servicios ambientales. ¿Sí? Todo lo que ayude en esa parte es considerado como tal. Dentro de otros más importantes, porque es un largo listado, está la Comisión Nacional del Agua, que se le llama CONAGUA, que ustedes han escuchado de ella. Tiene como objetivo administrar, preservar, regular y proteger las aguas nacionales de la administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica como tal. Otros importantes está la Comisión Nacional para el Conocimiento y la Biodiversidad, o CONABIO, que es una institución que aporta información sobre el capital natural de México y funciona como enlace entre áreas académicas. Es importante esa parte entre gobierno y sociedad también. También tenemos al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, está descentralizado de la Semarnat, donde tiene que haber, pero realiza investigaciones sobre los problemas ambientales prioritarios, ¿no? Y divulga los resultados para que la población sepa. La Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, muy conocida en los últimos tiempos, incrementa los niveles de observancia, de vigilancia sobre la normatividad ambiental y contribuye definitivamente al desarrollo sustentable en materia ambiental. Para ello, pues obviamente, para estas instituciones es muy importante a nivel nacional, pues aquellos artículos que van a ayudar o abonar mucho al cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, tenemos de alguna manera, en 1976, por ejemplo, se modifica el artículo 27 constitucional, que habla sobre el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Hablemos, por ejemplo, de cuestiones petroleras, por ejemplo, que han ido abonándose como elementos fundamentales, ¿no? Tenemos dentro de un marco legal mexicano, ya para casi terminar nuestra cápsula,
El artículo 4, que reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano para todo el desarrollo y el bienestar de los seres humanos. El artículo 25, definitivamente, que se establece que se va a regular y aprovechar el medio ambiente, tanto en los sectores productivos sociales privados, bajo el precepto de equidad y de social y sustentabilidad como plataformas fundamentales. El 27, la propiedad de la tierra, de las aguas, que ahorita mencionamos un poquito. Se ordena también los asentamientos urbanos, las obras públicas, de manera que sea posible preservar, conservar y aprovechar y restaurar el ambiente de alguna manera. Y el 73, que otorga facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que establecen la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos, de la Ciudad de México, de los municipios, en el ámbito para dejar en claro las competencias que tiene cada quien en cuanto a la conservación, protección y aprovechamiento del medio ambiente como tal. Entonces sí es muy importante, fundamental esta revisión, ¿no? Entonces, para culminar de alguna manera muy rápido, ustedes sabrán que la ética ambiental se define como este estudio ético de las interacciones humanas con el mundo, con el sistema natural, así como el impacto humano sobre ellos, sus enfoques. Acuérdense que usan el antropocentrismo, que otorga un valor al ser humano como ser capaz de razonar y de otorgarle valor a la naturaleza. El ecocentrismo, que otorga valor a las entidades colectivas como los ecosistemas. Y el biocentrismo, que le da un valor intrínseco a la naturaleza, a toda la vida o a toda la especie, o a todas las especies, por así denominarlas, sabiendo que nos encontramos ante problemas ambientales, que son esas alteraciones negativas que ocurren en el medio ambiente, con efecto hacia los seres vivos, los principios de ciudadanía responsable, las instituciones que ahorita estuvimos visualizando de manera nacional o internacional. Recuerden que entre las internacionales destaca el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y en México destaca la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se llama Semarnat, y los marcos legales que establecemos como tal. Entonces espero que haya sido pues fructífero para ustedes escuchar estas cápsulas. Con esto finalizamos la etapa 2. Continuaremos posteriormente el día, continuaremos con la siguiente cápsula que habla de la etapa número 3. Buena tarde para todos.